Gloria a Dios. Hermano, muchas gracias. Puede tomar su lugar. Quiero decirle también que lo que nosotros hicimos ahorita de saludarnos, que puede ser algo así como, ¿qué tiene que ver? También eso es adoración. Amén. Porque nosotros fuimos creados para adorar a Dios. Fuimos hechos para adorar a Dios. El Dios del cielo se tuvo que hacer hombre y venir a convivir entre los hombres y hacerse uno con los hombres y vivir entre ellos y dejarse tocar y dejarse ahí adorar, porque Él es todo adorable. ¿Puede usted imaginarse cómo la Biblia dice que había uno de sus discípulos que se recostaba en el pecho del Señor? Y eso es lo más hermoso, hermano, que Jesucristo era Dios. Claro que para entender esto también tenemos que saber que Él era hombre y verdadero hombre. Pero nosotros tenemos que saber que nuestro Dios no está lejos. Es un Dios relacional. No está lejos, hermano. Solo la Biblia nos deja ver en el Antiguo Testamento que Él iba a acercarse más al hombre, que finalmente Él había hecho todo lo posible para que el hombre entendiera que Él quería relacionarse con el hombre. Déjeme pensar en me acuerdo por ejemplo de Elías. Usted sabe que en una ocasión Elías se fue a encuevar. A ver, no quiero que se malentienda la palabra, encuevar, no encuerar, encuevar. Se fue a meter pues a una cueva. ¿Y sabe qué dice la Biblia que hizo el Señor? Dice la Biblia que fue por él. Y además, escuche esto, no solamente le dijo, hey, ¿dónde estás? Sino que se metió. Lea detenidamente y verá. Y le está diciendo, ¿qué estás haciendo aquí? Este no es tu lugar. Entonces eso es solamente como algo así como el protoevangelio. Porque el evangelio es que Dios no solamente se hace hombre, sino que hace su morada entre los hombres. Por eso Juan 1:14 dice que Él vino a habitar, se tabernaculizó, o sea, vino a hacer su morada entre los hombres. Y lo que antes había quedado nada más como algo que podía vislumbrarse a lo lejos, tenía que hacerse una realidad, y Él tenía que haber venido entre nosotros, vivir la vida de nosotros, y que el hombre no solamente lo adorara, sino que lo tocara, y que el hombre pudiera tener esa gloria increíble, hermano. Por eso cuando usted y yo leemos la epístola de Juan, él dice que lo que ellos vieron, lo que tocaron nuestras manos, lo que vieron nuestros ojos, tocante al verbo de vida. Y eso es glorioso. ¿Sabe por qué? Porque Dios había venido a vivir su vida no solamente de una manera distante, sino entre nosotros, para que pudiésemos entender muchas cosas y la esencia del evangelio. Así es que, hermano amado, le quiero compartir sobre el tema que se me ha asignado. Es un poco complicadito, fíjese, y yo estaba preguntándole, no me acuerdo a quién le dije, ya no me acuerdo en qué estábamos pensando cuando pusimos el nombre del primer tema. ¿Sabe cómo se llama el tema? El origen y el significado o el objeto de la adoración. Entonces el origen
Y uno tiende a pensar, ¿verdad? Por ejemplo, bueno, le quiero decir primero que la palabra adoración como tal, por lo menos en la versión 60, ni siquiera existe la palabra adoración. Lo que existe, y más o menos como unos 150 veces que se menciona, es la acción, adorar. Pero no así el adoración. Entonces, por eso es que, en otras palabras, usted y yo fuimos creados para adorarle. Pero pensando un poquito, poniendo un poco de cabeza, poniendo un poco de corazón y mirando lo que sobre todo, hermanos, la palabra nos dice, nosotros tenemos que llegar a la conclusión de que Dios, en esa interacción, en ese interactuar que tenía, el Dios triuno creando, el Dios triuno formando, el Dios triuno haciendo, según lo que dice el libro de Génesis, nosotros podemos mirar o da a entender la Biblia que ellos existían, o sea, Dios entre ellos se relacionaban. Y lo que nosotros ahora venimos a hacer precisamente es una relación de amor de alto nivel, el más elevado de todos, porque, hermano, toda su creación puede alabarle, pero Dios está mucho más interesado en el centro de su creación, en el objetivo de su creación, en lo que más le importa a Dios de su creación. ¿Y sabe quién? Es usted. Es el hombre. Porque aunque, como dicen los geólogos, los que estudian los astros o los que estudian todo, los científicos, que el sol puede ser, hermano, no me crea tanto, pero dicen, ¿verdad? Estaba leyendo yo un reporte, 1.400.000 veces más grande el sol que la tierra. 1.400.000 veces. Dios mío santo. Y sabe que eso no me emociona o no me es difícil de creer. Lo que me es difícil de creer, pero así lo dice la Biblia y no lo susurra, sino lo grita, es que de todo lo que Dios creó, incluyendo toda la Vía Láctea, todo el planeta Tierra, de la creación, lo más importante, lo más valioso que Dios creó fue el hombre. Entonces, he llegado, hermano, eso nos hace pensar que entonces todo fue creado para el hombre. Y uno pudiese pensar, por ejemplo, que los cielos, ¿verdad?, fueron creados para Dios. No, los cielos fueron creados para la tierra. La tierra fue creada para el hombre. Pero el hombre no fue creado para los cielos y mucho menos para la tierra. ¿Para quién fue creado? ¿Para quién? Para Dios. Por eso, hermano, haga lo que haga usted, tenga lo que tenga, diga lo que diga, nunca nos vamos a sentir satisfechos hasta que nosotros, hermano, hagamos aquello para lo cual fuimos creados. Aleluya. Aleluya. Para eso fuimos creados. Y la Biblia, en otras palabras, lo resume con una palabra muy sencillita: para su gloria. Eso es algo tan sencillo, hermano. Entonces, en pensando y diciendo cómo el origen de la adoración, y uno pudiese pensar, ¿verdad?, que entonces vamos antes a la preexistencia. Y uno pudiese decir, bueno, la preexistencia, entonces las creaciones angélicas, el hombre, Adán, y antes de las creaciones angélicas, y uno incluso puede llegar a pensar
y decir, bueno, si Luzbel, ¿verdad? Que fue un ser lleno de luz, entonces también fue creado para adorar a Dios, pero ese ni siquiera es el origen de la adoración, sino que el origen de la adoración está en Dios mismo. Todo Él es adorable. Todo. Él es adorable, hermano. Mire que por cierto nosotros tenemos que corregir porque a veces la gente utiliza esta palabra de adoración como, no sé, le han rebajado tanto, pero esa debe ser o debiera ser una palabra exclusiva para Dios. Es cierto que uno puede estar emocionado con alguien y le dicen, ¿verdad? Oh, te adoro. ¿Cómo que te adoro? Hermano, cuando uno lee en la Biblia, y por eso Jesús era adorable, porque cuando la Biblia dice que se postraban delante de Él, era una como especie de adoración, porque el Señor en la ley había dicho claramente que nosotros no nos teníamos que doblar ni arrodillar delante de nadie, mucho menos, ni siquiera, como dice el mandamiento número 2, que no nos debiéramos o que su pueblo no se debiera hacer ninguna imagen ni semejanza. Y termina diciendo, no los honrarás ni tampoco los adorarás. Porque el único que es adorable y que no comparte su gloria con nadie es Dios. Sin embargo, por ejemplo, en el capítulo, déjeme mencionarle algo. La Biblia dice en el capítulo 8 que Jesús había terminado de dar un gran sermón. El mejor predicador había terminado de dar el mejor sermón de toda la historia. El verdadero príncipe de los predicadores. Y dice la Biblia que entonces venía con él una gran multitud. Y de repente aparece uno de entre la multitud que hincada la rodilla, escuche, dice así, o dice otra versión, se postra delante de Jesús. Escuche esto, hermano. Y le dice, Señor, ¿sabe qué le dice? Si quieres, puedes limpiarme. Y como todos nosotros sabemos, hermano, el único que sabía todo o que sabe todas las cosas es Jesús. Es Jesús, es el Señor Jesús. Porque, hermano, si los demás se hubieran dado cuenta quién era el que andaba de entre la multitud y que se había atrevido primeramente a juntarse en medio de la multitud, ¿qué cree que lo hubieran hecho? ¿Qué cree que lo hubieran hecho, hermano? Era leproso. ¿Cómo? Le hubieran dado pamba hebrea. ¿Sabe cuál es la pamba hebrea? Lo hubieran apedreado ahí, hermano. Era prohibidísimo que un leproso anduviese ahí. Y todo el mundo, porque, hermano, los leprosos tenían su lugar. Dice la Biblia que él adoró a Jesús porque se postró. Y yo creo que el más sorprendido de todos fue él. Porque cuando le dijo, Señor, si quieres puedes limpiarme, jamás se hubiera imaginado que el Señor le hubiera dicho, ok, te quiero limpiar. No, la Biblia no dice eso. La Biblia dice primero que Jesús, extendiendo su mano, ¿qué cosa? Lo tocó. Y después vino su palabra sanadora. Quiero que seas limpio. Y dice la Biblia que al instante, como solo él sabe hacer las cosas, el hombre que había estado leproso quedó limpio. Pero ¿sabe qué? Había adorado a Jesús. Sin embargo, ¿verdad? Para los que pueden dudar, ok, supongamos que dijera usted, no, eso no es propiamente adoración. Aunque se estaban doblando, se estaban inclinando. Y hay varios pasajes que la gente, como varios lo hacen también. Se arrodillaban, se humillaban. Y eso era una como especie de adoración.
Pero la Biblia dice claramente, por ejemplo, en Mateo 14:33, que los discípulos, cuando se llenaron de temor, dice, al ver esto, lo que Jesús había hecho, la autoridad que tenía, dice, lo adoraron. O tal vez ha leído, por ejemplo, hermano, cuando el que había sido ciego de nacimiento y Jesús lo sana, dice la Biblia que cuando, bueno, ya sabe usted todo el trauma, ¿verdad? Todo lo que está pasando. Cuando Jesús lo encuentra, porque él había sido juzgado, dice la Biblia que cuando Jesús lo encuentra y le pregunta, ¿crees en el Hijo de Dios o en el que? Porque le dijo, ¿quién es para que yo crea? Y le dice, el que habla contigo. Y cuando Jesús le dice estas palabras, dice la Biblia literalmente, ¿sabe qué dice? Que lo adora. Dice, entonces dijo, creo. ¿Y sabe cómo dice? Y lo adoró. Así es que, hermano, nosotros tenemos que saber que fuimos creados para adorarlo. Amén. Y hay mucho más, porque ahora que estaba yo pensando, por ejemplo, relacioné el caso de Tomás. ¿Se acuerda usted de Tomás? Ya sabe usted que dijo él, no, el Dídimo, el gemelo, dijo, no, yo hasta que no meta mi dedo y meta mi mano no creeré. Aleluya. ¿Y sabe qué dice? Que todavía Jesús, el resucitado, el Señor que es el Cristo, como algunos teólogos dicen, el Cristo neumático, va por él y le va a decir, a ver, ven para acá, a ti que te ha costado, mete tu dedo y mete tu mano. ¿Y sabe qué dice? Que cuando hace esto y se da cuenta que es de verdad, ¿sabe qué dice? Que lo adora. Literal, hermano, dice que lo adora. Porque Jesús, el Señor Jesús, es adorable. Solo Dios es digno de adoración. Y hermano, y estaba yo relacionando justamente el mismo temor, o yo no sé, pero dice que él dijo, Señor mío y Dios mío, y lo adoró. Fíjese. Y estaba relacionando justamente con lo que pasa en el libro de Éxodo. Ahí en los últimos capítulos casi del libro de Éxodo, o no estoy muy seguro si en Deuteronomio, pero la Biblia dice que Dios le dice a Moisés que se meta sobre la peña, que le va a permitir ver su gloria. Le dice, te voy a dejar ver mi gloria, pero no me vas a poder ver. Usted ha de haberlo leído, yo solamente le estoy haciendo una narración. Y después dice la Biblia que Moisés comienza a decir, santo, santo, comienza a gritar. Y el Señor, hermano, se le revela de una manera muy gloriosa, que después Moisés termina adorándolo. Y entonces yo comprendí justamente que para las personas que de alguna manera el Señor se les revela así, es mucho más fácil, mucho más accesible que lo adoren. Y van a entender siempre que el Señor es digno de toda adoración. Y que cuando nosotros hablamos de eso, está hablando justamente de una vida. ¿De una vida de qué? De adoración. Porque al final de cuentas, hermano, la adoración se debe de convertir en un estilo de vida. Ahora déjeme compartirle entonces algo que le quiero ahí, hermano. Mire, quiero por favor que vea esto. La palabra adoración es el término empleado para el acto o acción asociados con atribuir honra, reverencia o dignidad por parte de adherentes religiosos a aquello que se considera divino. Estamos hablando del término de la palabra nada más. La adoración cristiana
Es donde nosotros a menudo se define como la atribución de honra y dignidad. ¿A quién? Al Dios triuno. La adoración se entiende entonces de manera más completa como interrelación. Dios es un Dios relacional entre la acción divina y ¿qué cosa? Y la respuesta humana. Por eso, hermano, entiendo perfectamente a Moisés, entiendo perfectamente a Tomás. La adoración, entonces, es la respuesta humana ante la revelación. ¿De quién? Del Dios Trino. Por eso, hermano, nosotros, si no se nos revela, no lo vamos a adorar como en la máxima de la adoración. Pero bueno, eso lo vamos a dejar hasta el último. Amén. El que sigue, por favor, si le pueden seguir a la... Ahora, ¿qué incluye la adoración? Escuche esto, por favor. Incluye inicio divino donde Dios se revela. ¿Cómo? A sí mismo, su propósito y su voluntad. Número 2, incluye 3 partes. Inicio divino donde se revela. Ok, número 2, abajo. La relación espiritual y personal por parte del adorador. Amén. Como Dios, por medio de nuestro hermoso Señor Jesucristo, porque Él es la puerta, Él es el medio. Y número 3, hay una respuesta del adorador en devoción, en humildad, en sumisión y en obediencia a Dios. Entonces, hermano, eso incluye servicio. Y eso incluye, por ejemplo, que cuando usted abraza a alguien, le da la bienvenida, lo bendice, usted lo hace para Dios. Porque a veces Dios no se nos deja ver propiamente, pero sí está en su hermano, sí está en su hermana. Y si usted le pone corazón a esto, hermano, usted cuando abraza a alguien, está abrazando a la iglesia de Cristo. Y la Biblia dice que Cristo es la iglesia. Entonces, hermano amado, a quien abrazamos al final de cuentas es al Señor. Yo sé que para algunos de repente como que cuesta, porque hermano, imagínese uno que es medio huraño. Porque hay personas que son hurañas, la verdad. Y huraño porque, hermano, supongamos que mi papá no fue muy cariñoso conmigo y de repente me va a costar trabajo recibir. Me va a costar mucho trabajo que cuando, hermano, alguien me toca, y sobre todo a veces un hombre, Dios mío santo, pero se tensan. Hermano, la iglesia es calor, la iglesia es unidad, la iglesia es fraternidad, la iglesia es relación también. Pero tenemos que ver la iglesia. El secreto de todo esto es ver la iglesia como Dios la ve. Ok, hermano. Hablando pues vamos a hablar de la adoración. Dice, términos para adoración en el Antiguo Testamento. Amén. Primer término. Mire, hermano, aunque en el Antiguo Testamento hay varias formas, dice, aunque en el Antiguo Testamento hay varias formas y hay varias palabras hebreas para adoración, 3 son particularmente significativas o las sobresalientes. Número 1, diversidad de términos. En el Antiguo Testamento utiliza múltiples palabras hebreas para describir la adoración. Número 2, significado especial. 3 términos en particular tienen una importancia destacada
en el contexto de la adoración. Y número 3, riqueza lingüística. La variedad de términos refleja profundidad y al mismo tiempo complejidad del concepto de adoración de la tradición hebrea. Así es que a veces no es muy sencillo, pero déjeme compartirle, por favor, los términos para adoración en el Antiguo Testamento. Hermano, perdóneme porque yo sé que algunos de ustedes dicen, ay, si apenas si entendemos el castellano y de repente ya no están ahí hablando unas palabras bien raras, hebreas y arameas y judías, y griegas. Sin embargo, hermano, tenemos que saber que la Biblia en su idioma original fue escrito principalmente, en estos 3 idiomas. Entonces nada más algunos son como para que entendamos un poquito más, porque si no, no lo vamos a entender bien. Por ejemplo, déjeme ponerle un ejemplo, la palabra amor en español o en nuestro idioma solo existe, ¿verdad? Es la misma palabra. Y a veces yo le puedo decir a Dios, Dios te amo, pero también le puedo decir a mi esposa, esposa mía, te amo. Y también le puedo decir a mi hermano o a mi hijo o a cualquier persona, te amo. Entonces la Biblia pone una palabra para cada quien, para que entendamos que cuando aparece la palabra ágape se refiere al amor de Dios. Cuando se refiere la palabra filial, pues tiene que ver ahí con la relación de amor de hermanos. Y cuando le digo a mi esposa te amo, no es propiamente una palabra de filial, sino es una palabra de amor de esposos, de donde viene la palabra erotismo, ¿verdad? Porque le digo te amo y entonces se sonroja, etcétera. Y bueno, hermanos, entonces lo mismo pasa en adoración. Mire, vamos a ver, por favor, los términos de la palabra adoración en el Antiguo Testamento. Aunque en el Antiguo Testamento hay varias palabras hebreas para adoración, 3 son las significativas. La primera quiere decir agua, más bien jagua, porque la H es como, suena así como gutural, como hamburguesa en francés. ¿No es cierto, hermano? Mire, el verbo jagua que aparece 173 veces y principalmente, ¿sabe qué quiere decir? Inclinarse voluntariamente ante seres humanos, ídolos o Dios. ¿Se acuerda usted que en el Antiguo Testamento cuando lo fueron a visitar los 3 varones o fueron a visitar a Abraham, ¿sabe qué dice la Biblia? Que corrió hacia ellos y dice, y se postró. No dice propiamente que los haya adorado, pero dice se postró y ahí aparece esa palabra, jagua. ¿Ya? Entonces, esa es una de las. Por eso, hermano, en el uso religioso, es la descripción de un acto religioso específico. Y el término aparece 110 veces. Y la versatilidad, y ahí es algo, hermano, que se utiliza para describir la acción de inclinarse ante diferentes entidades, incluyendo personas, ídolos y Dios. Por eso vuelvo otra vez a decir, hermano, Dios fue muy categórico al decir que no solamente no se hicieran imagen ni ninguna semejanza de lo que hay allá arriba en el cielo, sino dijo así, no te inclinarás a ellas, ni qué cosa, ni las adorarás. Y usted sabe que
Eso más o menos fue lo que el Señor Jesús le dijo al diablo. Jagua. No, o sea, por eso, hermano, vamos a seguir con la siguiente palabra, yaré. El verbo hallaré, que aparece 317 veces, escuche, hermano, puede denotar terror hacia los humanos o a los dioses, pero también respeto reverencial y adoración de Dios, al Dios de Israel. Por eso, hermano, en alguna ocasión Jehová le dice a Moisés que no tenga yaré, temor, de Og, rey de Basán, según Deuteronomio 3. Sin embargo, a Israel se le ordena: a Jehová tu Dios temerás, yaré o yeré, y a él solo servirás. Deuteronomio 6:13. Es por eso, hermano, mire, y ahí está resumido. Después vamos a otra palabra que quiere decir jabad o abad. El verbo abad, que aparece 290 veces, significa esencialmente servir, y se usa en la vida pública y religiosa. El concepto de servir a Dios y de adorarlo tiende a tener el mismo significado. Por consiguiente, en Éxodo 3:12 dice: ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, servirás, abad, a Dios sobre este monte. Servir. En Malaquías 3:18, entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve, es decir, abad, a Dios, y el que no le sirve. Hermano, perdón tantito por los aspectos técnicos, pero es importante que usted lo sepa. Ahora vamos a ver rápidamente los términos de adoración en el Nuevo Testamento, porque si no, no vamos a entender el objeto de la adoración. Mire, el más común de todos es una palabra que es muy conocida y viene de la palabra proskuneo, proskuneo, usado 60 veces en la Biblia. Proskuneo es el verbo clave en griego para adorar y significa postrarse en adoración de alguien o de algo, y parece que originalmente significaba besar. Por eso la Biblia dice que cuando la mujer lavaba y besaba, estaba adorando a Jesús. Besar a una deidad, lo cual requería postrarse o inclinarse ante el ídolo. Y tal adoración propiamente debe ser dirigida solo a Dios o a Jesús. Amén. Por consiguiente el hombre ciego de nacimiento, sanado por Jesucristo, respondió diciendo: creo, Señor, y le adoró. Proskuneo. Juan 9:38. Por eso, hermanos, por cierto que a veces la palabra proskuneo se utiliza varias veces para denotar reverencia a seres humanos, ídolos, escuche esto, demonios o inclusive a Satanás. Pero al solicitársele dicha adoración, por ejemplo en Apocalipsis 9:20, se usurpa aquello que justamente y solo le pertenece a Dios.
la siguiente palabra, latreo. El verbo latreo se usa 21 veces para denotar servicio orientado o religioso, sea a Dios o a los ídolos. Y la palabra sebo o sebo. El verbo sebo, que también significa adorar, se halla 10 veces en el Nuevo Testamento, incluye los conceptos de reverencia y respeto. Un ejemplo, Mateo 15:9. Pues en vano me honran, dice el Señor, sebo o sebo, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. La observación de Pablo en Romanos 1:25 utiliza y el término anterior cuando dice cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando, sebo, y dando culto, latreo, a las criaturas antes que al Creador. Por eso, hermano, si en Isaías dice claramente que Dios no comparte su gloria con nada ni con nadie, quiere decir, en otras palabras, que solo Dios es adorable. Solo Dios es adorable. Solo Dios es el único digno. Solo Dios merece toda la gloria y toda la honra. Hermano, y yo no sé si usted se ha dado cuenta, pero mire, en el Antiguo Testamento, cuando Dios se presentó, por lo menos la primera vez que se le presenta a Moisés, que era muy trascendente porque así iba a ser representado y iba a ser expresado en todo el Antiguo Testamento, en toda la ley. ¿Sabe cómo se presentó? Como el santo. Dios es santo. Nunca lo olvidó Moisés. Quita las sandalias de tus pies. Yo soy santo. A veces se le podían olvidar muchas otras cosas, pero la experiencia que marcó a Moisés y de dónde viene toda la ley, porque a él le dan la ley, ¿verdad? O por lo menos Dios se lo inspira. Tienen que ver con una sola palabra, con una sola conclusión, con una máxima. Dios es santo. En la ley, en los escritos y en los profetas, Dios es santo. Sin embargo, en el Nuevo Testamento es cambiado el asunto. Si usted mira bien toda la Biblia, hay algo más elevado donde Dios se revela y ya no es propiamente santo. ¿Sabe cómo es? Por eso la Biblia dice en el libro de la adoración, hermano, le quiero hacer una pregunta. Mucha gente no lee el libro de Apocalipsis porque cree que es un libro demasiado difícil de entender. Sin embargo, es un libro tan glorioso. Y yo creo, hermano, que es uno de los libros que por lo menos yo no lo veo en otra parte en la Biblia, que se abra el cielo en donde se ve que Dios es adorado. No solamente por los 4 seres vivientes, no solamente por los 24 ancianos, sino por las miriadas de ángeles que cantan, que alaban, que adoran. Pero hermano, escuche esto por favor. ¿Sabe que hay una sola palabra que podemos decir que es muy alta y que solamente se dice, por ejemplo, en el libro de Apocalipsis? Dios ya no es santo. Bueno, claro que Él es santo, pero lo que viene es otra palabra muy especial. Acuerda que dice la Biblia que estaban a punto de abrirse los sellos, ¿verdad? Usted ve, eso está en Apocalipsis 4, cuando van a comenzar los juicios y todo. Y dice la Biblia que Juan lloraba mucho. ¿Sabe por qué lloraba?
porque habían buscado en el cielo y en la tierra y no habían encontrado a ningún santo. Pero ya no se utiliza la palabra santo. Hay una palabra que es más elevada, que tiene que ver con adoración a Dios, y es la palabra digno. ¿Quién es digno? Y mientras Juan lloraba, Dios tuvo que mandar a su ángel para que le dijera, ¿cómo le dijo? ¿Cómo le dijo? Mire, no, le dijo primero en Chapín, no llores. No llores, le dijo, no llores, no llores. Hay uno que es digno, que es digno, que es digno de abrir los sellos. El Cordero de Gloria que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. El Dios triuno interactuando entre ellos para rescatarnos, para salvarnos, para redimirnos de entre todo linaje y todo pueblo y toda lengua y toda nación. Y escuche esto, hermano, y ha hecho de nosotros un reinado de sacerdotes. ¿Sabe qué? Con la promesa de reinar. Porque así dice, hermano. Fíjese, cuando uno de repente decía, no, esa palabra mucho no me gusta, porque la he oído tanto en los testigos. Ya sabe usted que dice, no, que el reinado sobre la tierra. Pero hermano, que de repente yo voy y leo en la Biblia y así dice, hermano, que nosotros no vamos a reinar en el cielo, vamos a reinar en la tierra. Pero una tierra diferente, con un ecosistema diferente, porque los cielos de los cielos no lo pueden contener. Hermano, mucho menos esta tierra contaminada. Por eso tendrá también que ser, ¿verdad?, renovada. Un nuevo ecosistema en donde el niño y el cordero apacentarán, y un niño, como dice, los pasarán juntos, y un niño los pastoreará. Hermano, y mientras usted y yo, ¿sabe qué? Vamos a adorar al que es digno, porque solo Él es digno. Por eso, hermano, nunca se nos tiene que olvidar. Hay tantas palabras, hay tantas cosas, pero lo que yo quiero, por favor, que usted piense es la interrelación que existía en el Dios triuno desde antes de la fundación del mundo, cuando ellos participaban en la creación de usted y de mí, de todas las cosas. Pero ya hemos visto que lo más importante y lo más valioso de todo lo creado era Dios. Era el hombre. Porque todo fue creado, escuche esto, hermano, para usted y para mí. ¿Sabe cómo lo puedo decir para que lo entienda usted mejor? Es cuando los papás se embarazan. Y entonces usted ve a los papás con mucha ilusión, esperando a la criatura. ¿Y sabe qué comienzan a hacer? Le comienzan a preparar el ambiente, la mamá, el papá le comienzan a comprar su ropita, le comienzan si tienen posibilidades, ¿verdad?, le preparan su cuarto, y ahora ahí le compran su cuna, su cambiadero, su pañalero, su cajonera, hasta le ponen un sillón especial a la mamá para que cuando lo amamante y esté ahí, y todo lo ponen y comienzan a diseñar. Y yo me imagino que el Dios creador de todo cuanto existe estaba haciendo todas las cosas para que al final terminara con su obra maravillosa, maestra, por la cual iba a cumplir a sí mismo, o se había propuesto a sí mismo de reunir en Cristo todas las cosas bajo, hermano, el hombre salvado, representado por la iglesia. Porque solo la iglesia ahora expresa la gloria de Dios, porque el Dios adorable es, hermano, expresado y representado por medio de la iglesia a las regiones celestes y a todos los principados y a todas las potestades, para que nosotros digamos: el único que es digno de recibir la gloria
y la honra y la alabanza y la adoración. Apocalipsis 4, Apocalipsis 5, en 4 niveles, en 7 niveles, hermano, el único que merece toda la gloria y toda la honra, el Rey de los reyes, el soberano de los reyes de la tierra, el testigo fiel, el alfa y la omega, al que nos amó, al que era, al que es y al que ha de venir, sea la gloria y el imperio y la potencia por los siglos de los siglos. Aleluya. Así es que Él es todo adorable, hermano. Él es el único que merece adoración. Por eso, hermano, quiero terminar diciéndole nada más esto. Puede imaginarse nada más al apóstol Pablo. Porque, hermano, yo recuerdo, por ejemplo, cuando está escribiendo ahí en 1 Timoteo, de repente también, ¿verdad? Como que detiene un poco su pluma y dice, por tanto, una doxología, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, etcétera. Pero, hermano, hablando, por ejemplo, del libro de Romanos, ¿verdad? Que para muchos es la máxima expresión doctrinal, hablando de la salvación, de la redención del hombre. Y después de poner las bases, ¿verdad? De que Dios creó todo y el hombre se corrompió. Y esto incluía a todos. Y en el capítulo 2 dice, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien seas, porque los judíos siempre se creían la última Coca-Cola en el desierto. Y tenían también que ser incluidos en el mismo paquete. Todos somos pecadores. Y cuando comienza a explicar en el capítulo 3, capítulo 4, capítulo 5, capítulo 6, dicen los de la Reforma, el capítulo de los capítulos, el capítulo 8. Pero, hermano, cuando llega a partir del capítulo 9, que comienza a hablar de la omnisciencia de Dios, de la omnisapiencia de Dios, capítulo 10 y capítulo 11, cuando el apóstol está a punto de terminar, mira, hermano, dice, mira, hermano, esa palabra no es como la de, y ahora, ¿quién podrá ayudarme? No, hermano, por favor, no piense eso. Pero esa palabra de es una exclamación de lo más profundo al Dios triuno, adorable, profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. De la sabiduría, profundidad de la sabiduría, de la ciencia. Qué hermoso, hermano, mire, y lanza 3 preguntas. 3 preguntas que si usted las lee. ¿Quién entendió la mente del Señor? ¿Quién fue su propio consejero? ¿Quién le aconsejará a Él? ¿Y sabe cómo termina diciendo? Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas.